Proclamación del Santo Evangelio. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. Y cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Nos faltaría tiempo para hablar de la riqueza litúrgica, de la más hermosa catequesis pascual que podemos encontrar en este tiempo a propósito de la resurrección de Jesús. Decimos catequesis porque si bien es un hecho histórico la resurrección de Jesús, la forma en que es narrada por el evangelista Lucas, cómo se aparece, se hace el encontradizo Jesús resucitado con los discípulos camino de Emaús, es toda una enseñanza en la pedagogía de la fe. Expliquémosla. Primero, ellos, Cleofás y probablemente su compañera, discípulos de Emaús, salieron desencantados después de la muerte de Jesús. No creían en la resurrección, por más que algunas mujeres que ellos llamaban escandalosas hablaban de que lo habían visto y que en verdad su cuerpo ya no se encontraba en el sepulcro, que estaba a la postre vacío. Segundo, descubrimos en esta catequesis hermosa que Jesús se hace el encontradizo con ellos y les pregunta por qué su tristeza en los ojos, en el caminar lento, pesado, saliendo del centro de la fe,
la ciudad de Jerusalén y caminando hacia su pueblo natalicio, el pueblo donde vivían, el pequeño poblado de Emaús. Ellos, de alguna manera, como sorprendidos por el extraño compañero de camino, le dicen: eres definitivamente el único que en Jerusalén y en los contornos no sabe lo que ha pasado, y explican cómo ese hombre poderoso en palabras y obras ha sido ajusticiado cobarde e injustamente por los sumos sacerdotes y por el pueblo. Y ellos dicen con gran desengaño, con gran desesperanza: nosotros esperábamos que él fuera el futuro Mesías, el gran liberador de Israel, pero no ha sido así. Nos sentimos muy tristes, pensamos, pusimos nuestras expectativas en él. Encontramos a partir de estas palabras la gran dificultad que el hombre y la mujer de todos los tiempos ha encontrado para aceptar la realidad y la verdad aplastante, apabullante de la resurrección de Jesús. Nos muestra claramente este texto que el hombre de todos los tiempos ha tenido inmensa dificultad, lo repito, para asumir la resurrección. Jesús les hablará entonces y les dirá a estos discípulos que regresaban a Emaús, tristes, cabizbajos, sin la experiencia de Pascua en su corazón, y les dice: que necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera, padeciera, para luego entrar en la gloria de Dios? Y nos dice Lucas que comenzando por Moisés, la ley, y siguiendo por el anuncio de los profetas, explicó todo lo que se refería a lo que iba a acontecer al Mesías. Ellos sintieron que el corazón les ardía, pero la sola palabra explicada no era suficiente para reconocer al glorificado que estaba a su lado, a Jesús resucitado. Al final de la tarde, después de conversar con ellos, Jesús hace ademán de irse, pero ellos espontáneamente le dicen: quédate con nosotros que atardece, el día va de caída. Algo experimentaron estos discípulos camino de Emaús que le llevó espontáneamente a clamar la presencia y la cercanía de Jesús. Pero es solo en este momento central de la narración cuando, sentado a la mesa, hace un gesto profundamente eucarístico que tenemos que entender en esta catequesis pascual y toma el sacramento de resurrección por excelencia, la Eucaristía, en la bendición del pan, en la partición del pan y en la distribución del pan. Dice que a los discípulos de Emaús se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Solo en ese momento lo reconocieron. Así es de fuerte la Eucaristía, así es de poderoso el pan de la vida. No fue suficiente la mera palabra para que ellos descubrieran la vida nueva de Cristo en sus corazones, sino que necesitaron ese pan bendecido, compartido y distribuido para que ellos reconocieran a Jesús resucitado, que en ese momento desaparece. Luego harán reflexión y dirán: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y ya, después de haber llegado a Emaús, recorren desempolvando el camino, recorren devolviendo el camino, ya no lenta y pesadamente, sino con alegría y rápidamente recorren el camino de regreso a Jerusalén. Imaginamos que si demoraron todo un día para salir de Jerusalén a Emaús, serían unas pocas horas en un camino, en un paso vertiginoso, rápido, emocionado, que vuelven a Jerusalén, y al encontrar a los discípulos que eran el centro de la fe pascual, les dicen: es verdad, no es cuento de mujeres histéricas o impresionadas o sugestionadas, es verdad, ha resucitado, se ha aparecido a nosotros Jesús. Él está con nosotros, nos ha hablado por el camino y lo hemos reconocido en la Eucaristía, como le llamaban ellos en el mundo, en la iglesia primitiva, la fracción del pan al partir el pan. En esta misma medida encontraremos la fuerza del resucitado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, muy lejos del Pedro prepascual, del Pedro en la vida terrenal de Jesús, acobardado, el primario en sus reacciones es un Pedro maduro, ungido, lleno del fuego de Dios. Nos dice la lectura de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, sus primeros 10 versículos, que Pedro y Juan, asistiendo al templo de Jerusalén,
en la oración de media tarde encuentran en la llamada puerta hermosa del templo a un lisiado de nacimiento, un mendigo también por profesión si se le quiere. Ellos lo miran y el mendigo clava también la mirada en ellos pensando, eso me van a dar buen dinero y aprovecho que me dan algunas monedas prevalido de la lástima o el pesar que despierta mi condición de ser tullido. Pero Pedro con sabiduría, con fuego y con unción le dice al tullido, no tengo oro ni plata si es lo que esperas de mí. No pienses que esos son los tesoros que necesitas en tu vida. Tengo algo más importante, el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo te digo, lisiado, levántate, levántate y camina. No estás condenado más a ser tullido, a ser un paralítico, a estar amedrentado y acobardado. Levántate y camina, levántate y camina. Y ante las palabras de Pedro, dice que este hombre, que es agarrado de la mano derecha por Pedro, se incorpora, se fortalece en sus pies, tobillos, empieza a saltar, a andar, a gritar por el templo. Y la gente que reconoce este tullido de toda la vida, viendo cómo brinca, cómo alaba a Dios, quedan estupefactos y maravillados ante lo que han contemplado. Señor Jesús, es la vida nueva en Pedro y en Juan. Es la vida nueva de los discípulos camino de Emaús. Es la vida que muchos hombres y mujeres de nuestra tierra nunca han encontrado. Es increíble que por ignorancia o por prejuicios frente a la fe cristiana, nosotros vivamos toda la vida como zombies, muertos vivientes, creyendo que la vida es tener unos pocos bienes, que la vida es un poco de paseos, que la vida es un mínimo de diversiones mundanas y nos privemos de la verdadera vida, la vida de Dios dentro de mí. La verdadera vida, la verdadera alegría, no la busquemos afuera, en las criaturas, en las cosas del mundo. Como decía San Agustín, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera de las criaturas y en las cosas de este mundo. Y tú vivías, tú resucitabas, tu vida divina hacía ebullición dentro de mí. Aprendamos con los místicos y con los santos a abrirnos al fuego de Dios. Jesús resucitado, no dejes que esta experiencia de vida dentro de mí se apague. No dejes que haya pasado la Semana Mayor, la Pascua, y los afanes, el ajetreo del diario vivir me ahogue en una vida de esclavos, de tristeza, de preocupaciones, de desvelos nocturnos. Señor Jesús, con el apóstol Pablo quiero decirte, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán.
sordos. Ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad.
ciegos, entonces se iluminarán y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido. Proclamación del Santo Evangelio. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. Y cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Nos faltaría tiempo para hablar de la riqueza litúrgica, de la más hermosa catequesis pascual que podemos encontrar en este tiempo a propósito de la resurrección de Jesús. Decimos catequesis porque, si bien es un hecho histórico la resurrección de Jesús, la forma en que es narrada por el evangelista Lucas, cómo se aparece, se hace el encontradizo Jesús resucitado con los discípulos camino de Emaús, es toda una enseñanza en la pedagogía de la fe. Expliquémosla. Primero, ellos, Cleofás y probablemente su compañera, discípulos de Emaús, salieron desencantados después de la muerte de Jesús. No creían en la resurrección, por más que algunas mujeres que ellos llamaban escandalosas hablaban de que lo habían visto y que en verdad su cuerpo ya no se encontraba en el sepulcro, que estaba a la postre vacío. Segundo, descubrimos en esta catequesis hermosa que Jesús se hace el encontradizo con ellos y les pregunta por qué su tristeza en los ojos, en el caminar lento, pesado, saliendo del centro de la fe, la ciudad de Jerusalén, y caminando hacia su pueblo natalicio, el pueblo donde vivían, el pequeño poblado de Emaús. Ellos, de alguna manera, como sorprendidos por el extraño compañero de camino, le dicen: eres definitivamente el único que en Jerusalén más a ser tullido, a ser un paralítico, a estar amedrentado y acobardado. Levántate y camina, levántate y camina. Y ante las palabras de Pedro, dice que este hombre, que es agarrado de la mano derecha por Pedro, se incorpora, se fortalece en sus pies, tobillos, empieza a saltar, a andar, a gritar por el templo. Y la gente que reconoce este tullido de toda la vida, viendo cómo brinca, cómo alaba a Dios, quedan estupefactos y maravillados ante lo que han contemplado. Señor Jesús, es la vida nueva en Pedro y en Juan, es la vida nueva de los discípulos camino de Emaús, es la vida que muchos hombres y mujeres de nuestra tierra nunca han encontrado. Es increíble que por ignorancia o por prejuicios frente a la fe cristiana, nosotros vivamos toda la vida como zombies, muertos vivientes, creyendo que la vida es tener unos pocos bienes, que la vida es un poco de paseos, que la vida es un mínimo de diversiones mundanas, y nos privemos de la verdadera vida, la vida de Dios dentro de mí. La verdadera vida, la verdadera alegría, no la busquemos afuera, en las criaturas, en las cosas del mundo. Como decía San Agustín: tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera de las criaturas y en las cosas de este mundo, y tú vivías, tú resucitabas, tu vida divina hacía ebullición dentro de mí. Aprendamos con los místicos y con los santos a abrirnos al fuego de Dios. Jesús resucitado, no dejes que esta experiencia de vida dentro de mí se apague. No dejes que haya pasado la Semana Mayor, la Pascua, y los afanes, el ajetreo del diario vivir me ahogue en una vida de esclavos, de tristeza, de preocupaciones, de desvelos nocturnos. Señor Jesús, con el apóstol Pablo quiero decirte: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Amén. Que nuestras manos fatigadas Jerusalén, y en los contornos no sabe lo que ha pasado, y explican cómo ese hombre poderoso en palabras y obras
ha sido ajusticiado cobarde e injustamente por los sumos sacerdotes y por el pueblo. Y ellos dicen con gran desengaño, con gran desesperanza: nosotros esperábamos que Él fuera el futuro Mesías, el gran liberador de Israel, pero no ha sido así. Nos sentimos muy tristes, pensamos, pusimos nuestras expectativas en Él. Encontramos a partir de estas palabras la gran dificultad que el hombre y la mujer de todos los tiempos ha encontrado para aceptar la realidad y la verdad aplastante, apabullante de la resurrección de Jesús. Nos muestra claramente este texto que el hombre de todos los tiempos ha tenido inmensa dificultad, lo repito, para asumir la resurrección. Jesús les hablará entonces y les dirá a estos discípulos que regresaban a Emaús, tristes, cabizbajos, sin la experiencia de Pascua en su corazón, y les dice: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera, padeciera, para luego entrar en la gloria de Dios? Y nos dice Lucas que comenzando por Moisés, la ley, y siguiendo por el anuncio de los profetas, explicó todo lo que se refería a lo que iba a acontecer al Mesías. Ellos sintieron que el corazón les ardía, pero la sola palabra explicada no era suficiente para reconocer al glorificado que estaba a su lado, a Jesús resucitado. Al final de la tarde, después de conversar con ellos, Jesús hace ademán de irse, pero ellos espontáneamente le dicen: quédate con nosotros que atardece, el día va de caída. Algo experimentaron estos discípulos camino de Emaús que le llevó espontáneamente a clamar la presencia y la cercanía de Jesús. Pero es solo en este momento central de la narración, cuando sentado a la mesa hace un gesto profundamente eucarístico que tenemos que entender en esta catequesis pascual, y toma el sacramento de resurrección por excelencia, la Eucaristía, en la bendición del pan, en la partición del pan y en la distribución del pan. Dice que a los discípulos de Emaús se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Solo en ese momento lo reconocieron. Así es de fuerte la Eucaristía, así es de poderoso el pan de la vida. No fue suficiente la mera palabra para que ellos descubrieran la vida nueva de Cristo en sus corazones, sino que necesitaron ese pan bendecido, compartido y distribuido para que ellos reconocieran a Jesús resucitado, que en ese momento desaparece. Luego harán reflexión y dirán: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y ya, después de haber llegado a Emaús, recorren desempolvando el camino, recorren devolviendo el camino, ya no lenta y pesadamente, sino con alegría, y rápidamente recorren el camino de regreso a Jerusalén. Imaginamos que si demoraron todo un día para salir de Jerusalén a Emaús, serían unas pocas horas en un camino, en un paso vertiginoso, rápido, emocionado, que vuelven a Jerusalén, y al encontrar a los discípulos que eran el centro de la fe pascual, les dicen: es verdad, no es cuento de mujeres histéricas o impresionadas o sugestionadas, es verdad, ha resucitado, se ha parecido a nosotros Jesús. Él está con nosotros, nos ha hablado por el camino y lo hemos reconocido en la Eucaristía, como le llamaban ellos en el mundo, en la iglesia primitiva, la fracción del pan al partir el pan. En esta misma medida encontraremos la fuerza del resucitado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, muy lejos del Pedro prepascual, del Pedro en la vida terrenal de Jesús, acobardado, el primario en sus reacciones es un Pedro maduro, ungido, lleno del fuego de Dios. Nos dice la lectura de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, sus primeros 10 versículos, que Pedro y Juan, asistiendo al templo de Jerusalén en la oración de media tarde, encuentran en la llamada puerta hermosa del templo a un lisiado de nacimiento, un mendigo también por profesión si se le quiere. Ellos lo miran y el mendigo clava también la mirada en ellos pensando: eso me van a dar buen dinero y aprovecho que me dan algunas monedas, prevalido de la lástima o el pesar que despierta mi condición de ser tullido.
Pero Pedro, con sabiduría, con fuego y con unción, le dice al tullido: no tengo oro ni plata, si es lo que esperas de mí. No pienses que esos son los tesoros que necesitas en tu vida. Tengo algo más importante, el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo te digo, lisiado, levántate, levántate y camina. No estás condenado.